En este ejercicio analizaremos los cambios en los determinantes de la demanda de hamburguesas. Para esto, plantearemos una situación de la demanda de hamburguesas en Tucumán y analizaremos qué es lo que ocurre con dicha demanda ante cambios en distintas variables que pueden afectarla. Sugerimos pausar el video, leer el enunciado para ir viendo cada uno de los puntos. Lo que hay que hacer es graficar la demanda inicial y luego graficar la demanda final teniendo en cuenta la variable que se ve afectada. Esto cuanto haya desplazamientos de la demanda. A continuación, se resuelven los distintos puntos del ejercicio planteado. Lo primero que hacemos es graficar la demanda de hamburguesas en un eje cartesiano. Obviamente, no olvidemos poner el nombre a los ejes. El precio va en el eje vertical, mientras que la cantidad va en el eje horizontal. La demanda de hamburguesas tiene pendiente negativa, obviamente por ley de la demanda. Es decir, a mayor precio, menor la cantidad demandada de hamburguesas y a menor precio, mayor es la cantidad demandada de hamburguesas. Fíjense que la demanda tiene una pendiente negativa y queda reflejada como la curva roja titulada como D sub 0. Ahora empezamos a ver qué es lo que ocurre con la demanda cuando hay cambios en los distintos determinantes. El primer caso es que cuando aumenta el precio de las hamburguesas. En este caso, lo único que ocurre es que hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda de hamburguesas, es decir, no hay un desplazamiento, por lo que cambia es el precio del producto. Imagínense que partimos en el punto A, donde un precio P sub 0, la gente demanda una cantidad Q sub 0. Luego el precio aumenta hacia P sub 1, por lo tanto la cantidad demandada se reduce hasta Q sub 1. Entonces vemos cómo hay un paso desde el punto A hacia el punto B, entonces hay un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. El segundo caso es qué es lo que ocurre cuando disminuye el ingreso y la hamburguesa es considerada un bien inferior. Recordemos que un bien inferior es aquel bien que cuando aumenta el ingreso de los consumidores, la gente los demanda menos y que cuando se reduce el ingreso de los consumidores, la gente los demanda más. Y este es el caso planteado. Al disminuir el ingreso de los consumidores y como la demanda de hamburguesas es un bien inferior, las personas tienden a demandar más de este tipo de bienes. Es decir, desde la curva roja de sub cero, que es la demanda inicial, se produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda hasta D sub 1. Es decir, al precio P sub 0, inicialmente la gente demandaba Q sub 0, ahora demanda Q sub 1. Hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. El tercer caso es qué es lo que ocurre cuando aumenta el precio del sándwich de milanesa. Sabemos que la hamburguesa con el sándwich de milanesa es un bien sustituto, es decir, satisfacen una misma necesidad, que es la de la alimentación, de manera similar. Al aumentar el precio del sándwich de milanesa, en el mercado de sándwich de milanesa, la gente reduce la cantidad demandada de estos, es decir, de los sándwiches de milanesa. Pero en el mercado de hamburguesas aumenta la demanda de hamburguesas. Fíjense cómo en el gráfico ponemos P sub H indicando el precio de las hamburguesas y P sub H la cantidad demandadas, y lo que tenemos es un desplazamiento hacia la derecha de la demanda de hamburguesas cuando aumenta el precio del sándwich de milanesa. En el cuarto caso, vemos qué es lo que ocurre cuando aumenta el precio de las papas fritas. Las hamburguesas con las papas fritas son consideradas bienes complementarios, es decir, se consumen de manera conjunta. Entonces, al aumentar el precio de las papas fritas, en el mercado de las papas fritas, la gente reduce la cantidad demandada de papas fritas. Esto lleva a que se reduzca la demanda de hamburguesas, es decir, la curva de demanda de hamburguesas se desplaza hacia la izquierda desde D sub 0 hacia D sub 1. Es decir, el aumento en el precio de las papas fritas lleva a una disminución en la demanda de hamburguesas. Luego tenemos el caso cuando aparecen informes negativos en la salud con respecto al consumo de hamburguesas, con respecto a el hecho de que generan enfermedades cardíacas. Estos informes negativos afectan negativamente los gustos de las personas por las hamburguesas. Entonces, al disminuir los gustos por las hamburguesas, la gente disminuye la demanda de las mismas y hay un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda de hamburguesas. Pero básicamente, ¿por qué? Porque el informe negativo hace que la gente consuma menos y puede ser analizado como una reducción en los gustos de las mismas. El último caso es qué es lo que ocurre cuando hay, el anteúltimo caso explica qué es lo que ocurre cuando hay una expectativa por reducción del precio futuro. Es decir, se sabe que la semana que viene va a estar la fiesta de la hamburguesa, donde va a haber importantes promociones y beneficios. Bueno, lo que ocurre es que al disminuir el precio esperado de las hamburguesas, la gente va a disminuir la demanda actual de las mismas, esperando consumir más en el futuro. Por lo tanto, la demanda actual de hamburguesas se desplaza hacia la izquierda y la gente consume menos hamburguesas ahora para poder consumir más hamburguesas cuando ocurra la fiesta.
El último caso es que hay que analizar qué es lo que ocurre cuando aumenta el número de consumidores debido a la llegada de inmigrantes santiagueños. Bueno, esto hace que aumente el número de compradores y esto produce un desplazamiento automático hacia la derecha de la demanda de hamburguesas, desde la curva roja de sub 0 hacia la curva de sub 1. Damos por finalizado este ejercicio y esperamos que haya sido de utilidad.